de palabras, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas con cada uno de los que nos están oyendo, que tú permitas, Padre eterno, que llegue, Señor, esta palabra al necesitado, que el día de hoy, Señor, tú prepares sus corazones. Tú sé quien ponga palabra en nuestra boca, úsanos como un instrumento para hacer bendición a la vida de nuestros hermanos, Padre. No queremos exaltar ningún imperio personal, Padre, queremos exaltarte solo a ti. Yo te doy gracias en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias, hermanos, les reitero el agradecimiento por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, vamos a primero escuchar un canto. Después venimos con una reflexión que nos mandaron por Facebook y regresamos con nuestro invitado fantasma que nadie sabe quién es y ya revelaremos quién es. Entonces, no se vaya, regresamos en un momento. Que Dios les bendiga. Ya estamos aquí de regreso en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Les damos las gracias por estar con nosotros y bueno, como se los prometí, vamos a tener una noticia que nos impactó bastante y dice así: ¿quién puede dar gloria a Dios?, dice pastor antes de morir en el púlpito. Brasil. Un nuevo caso de muerte de un líder evangélico sacudió a los fieles de la Iglesia Centro Evangelístico Internacional Mutua en Sao Paulo. El titular de la denominación, el pastor Walter, falleció el último domingo, 18 de febrero, mientras predicaba sobre el Salmo 119. Había muchas luces en la reunión donde estaban juntos. Lo que aprendo con esta palabra es que había mucha luz. Salmo 119 dice: lámpara a mis pies es a tu palabra y luz para mi camino, dice el pastor, haciendo una breve pausa. ¿Quién puede dar gloria a Dios?, se preguntó antes de caer sin vida. En la página de la iglesia CI Mutua en Facebook, fieles dejaron mensajes de condolencias a la familia y amigos y Perdón, una pequeña interrupción. Les decía, falleció un pastor después de decir quién puede dar gloria a Dios. Yo no sé si... Bueno, compartíamos ahorita con el invitado que podía ser como el sueño dorado de cualquier pastor, ¿no? Morir haciendo lo que más te gusta, haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, bueno, aprovechando para preguntarle su opinión, vamos a darle la bienvenida y vamos a aprovechar para presentar a nuestro invitado, que esperamos que no se vaya después de saber quién es. No es cierto. Bueno, así le damos la bienvenida al pastor Edgar Velázquez. Dios le bendiga, pastor. ¿Qué nos cuenta? Más que nada, pastor, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan hoy en esta tarde. Es un privilegio y un honor estar aquí en este medio, que la única manera que se hace es exaltar el nombre de Cristo, y damos gracias al pastor Enrique por la invitación. Y justamente estábamos escuchando este mensaje, que sería un privilegio, un honor de parte de Dios estar frente al púlpito, y como le pasó a este pastor, predicando la palabra, y en ese mismo instante el Señor se lo llevó. ¿Cómo ve, pastor? Híjole, pues le decía yo que se puede comparar como el jugador de fútbol que dice: yo quiero morir en la cancha. Pues aquí murió en plena acción, ¿no? Trabajando para Dios. Dice que
que cuando venga el Señor ojalá nos encuentre haciendo el propósito por el cual nos trajo aquí, y creo que ese pastor se fue contento. Amén, pastor, yo estoy de acuerdo con usted, creo que sí, lo primordial en esta labor que nosotros hacemos es cumplir prácticamente la misión a la cual Dios nos ha llamado. Y honestamente, pastor, muchas gracias por la invitación, y aquí estaremos compartiendo un rato con ustedes, todos los que nos escuchan, estaremos compartiendo una pequeña palabra de parte de Dios para ustedes. Muchas gracias. Ok, bueno, les recuerdo, hermanos, que se pueden poner en contacto con nosotros a través de la línea telefónica 6594-6706, a través de WhatsApp al 5546435205, al correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016@hotmail.com, y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. En unos momentos vamos a entrar en una entrevista con el pastor Edgar, en el que nos va a contar un poco de su testimonio, y y seguramente trae algo de parte de Dios. Entonces, si tiene alguna pregunta para el pastor conforme vayan avanzando esta entrevista, con gusto nos pueden mandar su pregunta y estaremos respondiéndola. Les vuelvo a reiterar los números telefónicos a los que se pueden contactar con nosotros: es 6594-6706, a través de WhatsApp al 5546435205, al correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016@hotmail.com, y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Ahí estaremos esperando sus preguntas para el pastor Edgar y que lo pongan a pensar. No, no es cierto. Bueno, no es ningún, ¿cómo se dice? No. Se me fue la palabra. Bueno, es de todo corazón esta invitación, y estoy seguro que no va a ser la última vez que lo veamos por aquí. Bueno, si él quiere. Y seguramente vamos a recibir algo muy bueno de parte de Dios. Entonces, vamos a un corte musical y regresamos ya directamente con un poquito del testimonio del pastor Edgar. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, ya estamos aquí de regreso en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Les agradezco, se alargó un poquito más la tanda de canciones, de alabanzas a Dios, pero le damos gracias a Dios. Pues nuevamente aquí los dejo en este momento. Bueno, no los dejo. El pastor Edgar nos va a empezar a contar un poquito de su testimonio, y yo les voy a empezar a hacer un poquito de las preguntas que ya me hicieron llegar a través de WhatsApp o a través de Facebook. Entonces, pastor Edgar, el micrófono es todo suyo. Amén, pastor, claro que sí. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad siempre que nos permiten estar en este lugar, siempre para glorificar y honrar el nombre de Cristo, que ese es lo primordial y el propósito de este medio a la cual estamos transmitiendo. Déjeme que le cuente un poco de mi vida, de dónde provengo. En el 2007 yo conozco de Cristo. Yo vengo de Chiapas, soy originario de Chiapas, en una de las comunidades o provincias, como más lo conocen por allá. Vengo de una familia de muy bajos recursos. ¿Cómo conocí a Cristo? Antes de conocer a Cristo, nosotros somos una familia de 10 prácticamente, como dice el programa. Somos una familia de 10, de 8 hermanos. Y entre esos hermanos, el primero que tuvo el privilegio de conocer a Cristo primero, soy su servidor. Mi nombre es Edgar Velázquez. Estamos aquí en la ciudad pastoreando una iglesia que se llama Torre Fuerte, que la matriz viene del estado de Chiapas. Antes de conocer a Cristo, tuvimos que pasar ciertos detalles para poder llegar a los pies de Cristo, porque como siempre hemos dicho y compartido,
que conocer a Cristo a veces nos acercamos por necesidad. La mayor parte de nosotros nos acercamos por una necesidad. ¿Cuál fue esa necesidad que me acercó, más bien que me postró a los pies de Cristo? En el año 2002 muere mi mamá. A causa de eso, la familia se dispersa, la familia toma rumbo cada uno de toda la familia. Mi papá se refugia en el alcohol durante un año cuando muere mi mamá. Y nosotros los hijos nos dispersamos, fuimos viviendo con cada parte de la familia, pasamos a vivir con algunos tíos, primos e incluso entre hermanos. Pero nunca fue igual lo que se vive en casa a pasar a vivir en otros lugares. Pero Dios siempre ha sido bueno y siempre seguirá siendo bueno Dios, porque Él siempre es grande en misericordia y ya tenía el propósito del por qué había sucedido eso. Tiempo antes no habíamos logrado comprender del por qué sucedían estas cosas, pero ya años después logramos entender del por qué era el propósito del cual vivimos esta experiencia. Más bien una triste y amarga experiencia que hemos vivido, pero todo gracias a Dios. Ahora podemos decir que gracias a Dios por ese momento que vivimos, nosotros glorificamos y predicamos la palabra. Esa es una parte a la cual nosotros, en mi persona, como me llamó Dios a sus pies, a servirle y a proclamar su palabra. Pastor, y cuéntenos, ¿cómo fue que llegó a ser pastor? Porque, digo, ya nos platicó cómo llegó a Cristo, pero para ser pastor, digo, ¿cuánto tiempo lleva conociendo a Dios? Amén. Yo conozco de Cristo en el 2007, prácticamente vamos para 11 años. ¿Y de pastor? De pastor llevamos 2 años glorificando el nombre de Cristo. A ver, cuéntenos. ¿Cómo fue el proceso del llamado? Anteriormente, cuando nosotros empezamos a servir a Cristo, nos gustaba mucho el servir en toda la iglesia. Me recuerdo que empezamos a servir dentro de la iglesia en todas las áreas. Fuimos sugieres en liderazgo, lideramos tabernáculos de oración, de células. En la iglesia se hacen retiros espirituales, más bien conocido como encuentros. Por lo tanto, en eso también nosotros servimos en esa área. Pero llegó un momento donde una persona, cuando Dios llama, depende de la disposición de nuestro corazón, Dios empieza a inquietar nuestro corazón. Me recuerdo hace como aproximadamente 7 años atrás, Dios nos habla a través de un sueño que teníamos que levantar un proyecto en los jóvenes. Nosotros trabajamos casi aproximadamente 8 años trabajando con puros jóvenes. Por lo tanto, Dios en una ocasión, en uno de los sueños que yo tuve, Dios me habló a levantar un grupo de jóvenes. El detalle era cuándo, cómo y dónde íbamos a hacer el proyecto. Entonces empezamos a orar y estuvimos orando durante 2 años, estuvimos orando para poder llevar a cabo el proyecto de los jóvenes. Hicimos el proyecto, presentamos. A la primera, ¿qué cree que pasó? Fracasamos, no pudimos lograr un éxito como habíamos planeado. ¿Cuál fue el error? Quisimos hacer y traer la gente a la cual era capacitada, a la cual a nuestro punto de vista sabía lo que hacía dentro de la iglesia, y empezamos a escoger algunos líderes de los jóvenes a subir, a proclamar el nombre de Cristo y a llevar a cabo el proyecto que teníamos. ¿Cuál era el proyecto? A la cual yo le pregunto a Dios, ¿qué proyecto? ¿Cómo le voy a hacer llamar el proyecto? Y me lleva a la vida del profeta Jeremías. Me lleva en su capítulo 1 al verso 5. ¿Cómo nace Jeremías? Dice la palabra que desde el vientre de su madre Dios ya tenía un propósito para este profeta. A la cual le pregunto al Señor, ¿cómo quieres que se llame el equipo? Ponle jóvenes con propósito. Pero para poder ejecutar y llevar a cabo este plan de trabajo, hubieron muchas circunstancias e incluso liderazgo de nosotros se levantara en contra de nosotros diciendo que estábamos dividiendo. Pero algo Dios estaba haciendo en nosotros. Dios nos estaba formando el preámbulo de todo lo que iba a hacer
a través de este equipo. Y les decía, yo en lo personal, yo elegía personas líderes para liderar juntos este equipo. Hicimos un plan de trabajo a la cual nunca se llevó a cabo. Y llegó una etapa donde me frustro, me preocupo, llegó las dudas, como toda persona, todo ser humano llega a pensar esto no es de Dios. Si a usted le pasa esto, si es de Dios y Dios ya le dio un proyecto, una respuesta del cual va a ser, es de Dios, solo hay que persistir. Los grandes hombres de la Biblia vivieron por fe. Ejemplo, Abraham le dijeron sal de tu parentela porque te voy a dar una tierra, te voy a hacer padre de multitudes. Le prometieron muchas cosas Dios, pero hubo un dato curioso aquí, nunca le dijeron cuándo iba a empezar. 25 años después vio el resultado de esa promesa, a la cual ¿qué concluyo yo con esto en la vida de Abraham? Que Dios nunca falla. Simplemente lo que Dios hace es que desarrollar primero la capacidad de cada uno de nosotros para que pueda depositar la unción de Dios en cada uno de nosotros. Y pasó lo mismo con nosotros. Me recuerdo en aquella época, en aquel tiempo, cuando realizamos la actividad, no se llevó a cabo. Me recuerdo que empezamos a juntar fondos, empezamos a desarrollar el plan, ya estaba todo armado, era lanzarlo, pero nunca se llevó a cabo. Uno por uno de los líderes que yo tenía se fueron desapareciendo. De tal manera que nunca se hizo nada. Y en una ocasión yo le pregunto a Dios, Dios, ¿qué pasó? Y en esa ocasión Dios no me respondió, pero al día siguiente Dios me habló al corazón. Y me dijo, no es lo que tú quieres, no es las personas que tú quieres, es lo que yo quiero. Y entendí algo, que todo lo que hay que emprender en las cosas de Dios, Dios pone los medios, Dios pone las personas y Dios pone la provisión. Porque cuando Dios nos da una visión, también suple la provisión. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Al segundo año me dedico a orar, a buscar a Dios y a preguntarle que enviara mejor la gente que iba a trabajar en este proyecto. Y de las personas que habíamos juntado, 2 de ellos ya no nos los mandó Dios. Y aquellas 2 personas eran usadas tremendamente en liderazgo, usadas por Dios, pero Dios no los mandó, porque me recuerdo que Dios dice en su palabra que Dios levanta desde lo más vil y menospreciado a un hombre, a una mujer, para avergonzar al sabio. ¿Qué dice la palabra? Dios nunca levanta personas capacitadas. Dios levanta personas incapacitadas y en el campo Dios los hace hábiles y capaces. Y es lo que nos pasó a nosotros. Y armamos un plan de trabajo. Ahora sí, el segundo año logramos experimentar una dimensión de fe, una presencia gloriosa de Dios. Pero también en este primer año de actividad nos llevamos una sorpresa. Hicimos una actividad masiva de una campaña evangelística con puros jóvenes. Armamos el plan. Pero ¿qué pasó en este plan? Que en ese plan, cuando se hizo el llamado, como toda persona líder, a su enfoque de predicar y compartir la palabra, al final hacer un llamado que se acerquen las personas a entregarse a Cristo. Me recuerdo cuando estábamos en la actividad, hicimos el llamado a las personas a entregarse a Cristo. ¿Y qué cree que pasó? Ni un alma pasó para aceptar a Cristo. Nadie pasó a recibir a Cristo y otro golpe en el corazón. Después de ahí, ¿qué pasó? No habíamos entendido del por qué Dios nos estaba levantando. ¿Qué pasó aquí? Tiempo después, empezamos a desarrollar aún mejor el plan dentro de la iglesia, a la cual igual llevó otro proceso. Llevó otro proceso porque muchos se levantaron en contra de nuestro equipo, de nosotros, del proyecto de Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Gente se acercaba a nosotros y nos decía, eso no es de Dios, eso es nada más emoción lo que tiene. Cuando Dios le pone algo en el corazón en hacer un proyecto, levantar algo de parte de Dios, el primero que va a confiar
en usted es Dios y el segundo es uno mismo. El que le va a echar porras es uno mismo. A veces uno mismo se tiene que echar porras para poder seguir adelante y seguir proclamando el nombre de Cristo. Porque la gente, la mayor parte de las personas, mis hermanos, a veces no nos apoyan, pero siempre tiene un propósito. Siempre tiene un propósito en nuestra vida y en el ministerio que Dios está desarrollando en nosotros. Y así arrancamos. Así arrancamos. Me recuerdo que pasó un año, pasó otro proceso, el tercer año, pasó otro proceso, donde de tal manera me llaman a la iglesia. Y eso a lo mejor les vaya a golpear su ego a muchos, así que ahí les va la palabra. Por lo tanto, dice, en esa ocasión nos llamaron a una audiencia. Me recuerdo en aquel entonces los líderes que nos llamaron a una audiencia nos dijeron que qué es lo que estábamos haciendo, que todo lo que estábamos haciendo, desarrollando, no era de Dios y que lo único que estábamos haciendo era dividir la iglesia. Prácticamente nos dijeron que no nos iban a apoyar para nada en ese entonces y que si queríamos ser independientes tendríamos que salir de la iglesia e ir por otros lados y no llevar ni una persona. Pero Dios estaba trabajando en nuestro corazón, más bien en mi corazón estaba trabajando. Dios estaba desarrollando algo en mí, pero yo no lo entendía. Hasta tiempo después logro entender, ahora que tenemos la iglesia y ya vamos pastoreando aquí a la ciudad, logramos entender por qué era ese tipo de procesos. Pero tiempo después, cuando pasa ese proceso, llegó un punto, como todo ser humano, de frustración, de preocupación. Y llegó una noche, recuerdo esa noche, salí llorando de ese lugar a la cual llegué a mi casa, me encerré a mi cuarto y empecé a llorar y le dije, Dios, yo no soy apto para esto. Levanta otro y no me levantes a mí, le dije al Señor, no me levantes a mí, porque no soy apto para esto. Me mandas a hacer, hasta eso le dije a Dios, me mandas a hacer algo y muchos se oponen a tu palabra. Entonces no quiero, levanta otro mejor. ¿Por qué? Porque ya fue duro los golpes, ya lo siento y siento que no voy a poder. Y en esa noche le pasé orando, llorando, más bien llorando en la presencia de Dios, porque lastimaron mi corazón. Mis propios líderes en algunos liderazgos, gracias a Dios que ya no están en la iglesia, lastimaron nuestro corazón, pero gracias a ellos, gracias a las palabras de ellos, Dios formó mi vida, formó mi corazón. Ahora entiendo lo que dice la palabra, que Dios tiene que depositar vino nuevo en odres viejos. No deposita vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque se rompe y no va a contener el vino. ¿Cuál es el vino? La unción, la presencia de Dios. Y uno de mis anhelos y uno de mis oraciones día con día es la presencia y la unción de Dios. Pero la unción y la presencia tiene un precio, que a la cual no todos somos aptos por pagar ese precio. Solo Dios sabe a cada uno de nosotros qué nos levanta, a la cual siempre hemos dicho, siempre vamos a seguir adelante, servir a Cristo. Y en una de esas ocasiones, antes de desarrollar este tema, en un retiro de eventos que tuvimos de puro liderazgo, yo recibí una palabra de parte de Dios a través de un apóstol. Una ocasión nada más he visto este apóstol, es del estado de Chiapas, y me soltó una palabra, a la cual me dijo, Dios te va a levantar, te va a llevar primero te va a llevar en el país, después te va a abrir otras puertas en otros países, después vas a naciones. Y al momento de recibir la palabra, hermanos, uno se goza, se siente cuando es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa tiempo después? ¿Cuándo se va a cumplir esa promesa? ¿Cuándo va a llegar esa promesa? Porque yo sentí literal que esa palabra fue de Dios, porque quedó resonando en mi corazón, que eso es lo que me inquietó a buscar más de Dios. Tiempo después, pasó años para poder que se cumpliera esta promesa de parte de Dios. ¿Dónde yo vivo esa promesa? Ahora lo estoy viviendo aquí en la ciudad. Un año, apenas un año yo lo veo cumplir esa promesa. Aproximadamente 7, 8 años recibo una promesa de parte de Dios. 8 años después se cumple la palabra.
Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Persistir. Persistir, venga lo que venga a nuestras vidas, a su vida, usted persista, siga orando, siga luchando, siga batallando, se levante contra quien se levante en su vida y en su ministerio. Mientras Dios está en el asunto, Dios nunca nos deja solos. Así es, pastor. Y creo que, híjole, me identifiqué con dos que tres cositas. Tan solo el hecho del proyecto, nada más que yo le puse proyecto Jeremías. Y también fue la razón por la que tuvimos algunos problemillas y yo sé que cuando Dios ya pone la mirada en alguien ya no sale de ahí. Entonces, vamos a ir a un corte rápidamente, un corte musical, lo que dejamos que el pastor Edgar se recupere. Y regresamos, les reitero, estamos en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida y que puedes hacer llegar tus preguntas o ponerte en contacto a través del 65 94 67 06, por WhatsApp al 55 46 43 52 05 y al correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com y al Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Vamos a una pausa, regresamos en tu estación Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Buenas tardes, hermanos, ya estamos aquí de regreso en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Una disculpa que se alargó un poquito más, pero ya estamos aquí nuevamente, gracias a Dios. Hubo algunas situaciones que tuvimos que atender, pero ya estamos nuevamente aquí y continuamos con el pastor Edgar. Nos estaba diciendo de todo lo que pasó, todo lo que vivió. Y yo le quiero preguntar, si usted hiciera un balance hasta el día de hoy de su vida, ¿qué calificación le pondría a su vida ahora que le ha servido a Dios? Es una pregunta algo complicada porque en cuestiones del servicio de Dios, prácticamente en este aspecto relacionado a la iglesia, estamos comenzando. Tenemos el conocimiento, pero el conocimiento todo lo tenemos, pero lo práctico es otra cosa y usted lo sabe perfectamente, pastor, que en la práctica hay muchas cosas. Pues haciendo una calificación de 1 al 10, yo me considero que estoy todavía en la mitad. 1 al 5, el 5 nada más. Tiene mejor calificación que yo. Amén. Pero aquí estamos, para eso estamos aprendiendo por el proceso que hemos pasado estos días, el proceso antes de tomar la iglesia. Siempre va a haber circunstancias que van a impedir que lleguemos a servir a Dios, como en la vida de Esther. Tuvo que, antes de llegar a ser reina, hubo un Amán que quería matarlo, pero por lo tanto en la vida cristiana siempre va a haber un espíritu de Amán que se quiera levantar. ¿Qué es lo que hace este espíritu? Es que el que opone prácticamente a no llevar a cabo nuestro llamado, nuestro propósito y nuestra identidad en Cristo. Pone la obra de Dios, el llamado de los cristianos, de los hijos de Dios. Prácticamente, ¿qué es lo que hace? Quiere acabar con el llamado y el propósito principal de cada persona. Y le comentaba hace rato que cómo fue que tomé el reto prácticamente. Honestamente y públicamente, yo no quería ser pastor, fíjese. Creo que ese es un común denominador que hay entre nosotros. Amén, pastor, porque fíjese que me recuerdo cuando yo acepto a Cristo en el 2007, me gusta mucho servir a Dios. Pero lo que sí le tenía miedo era las responsabilidades, creo que a muchos de nosotros. Las responsabilidades, la puntualidad. Gracias al Señor que nuestro Padre espiritual, algo que sí es amante de la puntualidad. Eso, amén. Gracias a Dios que en ese aspecto nosotros aprendimos. Pero he descubierto algo durante este transcurso, desde que yo conozco a Cristo hasta la fecha, he descubierto algo, cuál es que lo lleva uno al éxito, que lo lleva uno a buscar más a Dios, a lograr el propósito de su vida. Lo primordial aquí es la sujeción.
La sujeción y la obediencia es lo que nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Como les venía diciendo, cuando nosotros hacemos la actividad, realizamos una actividad, una campaña masiva de evangelismo en la juventud, de tiempo después se vinieron muchas oposiciones para no llevar a cabo. Pero en estos tiempos, gracias a Dios, años después, ahorita, ayer justamente estábamos despidiendo a uno de los, a 9 muchachos, perdón, que van ahorita a Mazatlán. ¿Cuál fue el propósito de eso? El propósito que habíamos predicho, habíamos cumplido, el propósito, el proyecto que tuvimos años atrás, ahora lo vemos realidad en nuestras vidas. Y aquí a la vuelta de la esquina, Mazatlán, nada más. Así es, pastor. Pero hubo ciertos procesos para cuando queremos lograr una victoria en Cristo, tenemos que pelear. Nada es gratis en esta vida y eso lo sabemos y creo que es una ley universal en la vida. Sí. Por lo tanto, que para poder lograr algo en Cristo tenemos que ser comprometidos. Comprometidos a que primordialmente a Cristo. Me recuerdo cuando yo empecé a buscar a Cristo, a mí no me gustaba ayunar, no me gustaba orar, no me gustaba leer la Biblia, leer la palabra. Lo que hacía yo, me recuerdo cuando yo conozco de Cristo, estudiaba y trabajaba a la vez. Y hubo muchas oposiciones del por qué no buscar a Dios. Una, iba a la escuela y no había tiempo de ayunar. Otra, no había tiempo, llegaba a la escuela, del trabajo, entraba en las mañanas a trabajar. De ahí del trabajo me iba a la escuela, llegaba en casa a 10 y media de la noche, en lo que hacía la tarea y todo eso, nos dieron medianoche, y para orar no había ganas, no había motivación para orar. De lo que había ganas era de dormir, ¿no? Ándale, así es, lo primerito que quería uno saber era la de la cama. Y había ocasiones donde no había sueño, y esto lo comparto mucho porque para poder dormir yo abría la Biblia y empezaba yo a leer la Biblia. Dicen que es el mejor somnífero, ¿no? Así es, pastor. Y eso es lo que yo viví. Para poder dormir, porque el cansancio físico era grande en esa etapa de preparación que yo tuve, pero Dios siempre estuvo conmigo. Siempre estuvo conmigo Dios, me estuvo equipando. Gracias a ese proceso, así puedo decir, gracias a ese proceso, hoy en día somos lo que somos, que no hemos logrado mucho, pero ahí estamos a la marcha. Por lo tanto, seguiremos adelante, seguiremos proclamando la palabra. ¿Cómo acepté el reto de ser pastor? Cuando yo llego aquí a la ciudad, yo llego el 2017, o sea, el año pasado, en enero, comenzando el nuevo año, yo llego aquí a la Ciudad de México. Vengo de Chiapas. ¿Cómo yo tuve este reto para venir aquí a la ciudad? A tiempo atrás les comentaba que a mí me habían profetizado una palabra de parte de un apóstol, de otra cobertura, y me soltó una palabra, y sobre esa palabra, tiempo después, años después, Dios me habla en un sueño. 15 días únicamente, 15 días Dios no me dejó dormir, no me dejó tranquilo. ¿Qué es lo que yo hacía esos 15 días? En esos 15 días yo me enfoco mucho a Dios. ¿Cuál fue el propósito de enfocar, de meterme en la presencia de Dios, de orar y de ayunar? Había otro proceso otra vez en mi vida, donde llegó un punto donde me dijeron, te damos las gracias, gracias por formar parte de la cobertura. ¿Qué es lo que pasó? Llegó un punto donde yo no entendía. Yo no entendía, en ese momento no entendí. Recuerdo uno de mis hermanos, ahora gracias a Dios que es pastor, me decía, tranquilo, Dios tiene un propósito. No sé cómo me vio mi hermano que hasta tuvo miedo, no sé, en mi semblante, en mi persona, no sé cómo vio. Lo único que hice era ir a casa, del trabajo a la casa, era llorar y llorar y llorar durante 15 días. ¿Cuál fue el motivo del proceso? Que Dios ya tenía preparado algo en esta ciudad para mí y para las vidas que gracias a Dios tenemos hoy en día en la iglesia. Así es. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó ahí? Me metí mucho en oración, en la presencia de Dios 15 días. Y recuerdo que tiempo antes, 2 meses antes, yo había conocido un grupo de jóvenes de aquí en la Ciudad de México. Habían llegado a evangelizar allá en Chiapas
por medio de obras de teatros, y yo hice amistad con 2, 3 de ellos. Y a través de ellos, tiempo después, cuando paso el proceso, Dios me abre puerta con ellos. Y una ocasión me habló Dios en una madrugada, hasta donde yo me la pasaba yo llorando del dolor que se sentía del proceso, porque el proceso es fácil decirlo, pero otra cosa es vivirlo, hermanos. Sí, vivirlo es otra cosa. Así es, pastor. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasó aquí? Dios, empecé a meterme tanto con Dios, de tal manera que nunca me había metido así con Dios. Muchas veces es necesaria la aflicción en nuestras vidas para entrar en la presencia de Dios, porque cuando uno está bien, muchas veces damos gracias a Dios, pero no con la misma intensidad que buscamos a Dios cuando uno está bien. No busca con la misma intensidad cuando uno pasa procesos. La búsqueda de Dios se eleva, el grado de la búsqueda se eleva siempre, porque hay un dolor profundo, y eso es lo que yo pasé. Y recuerdo que fue un 10 de enero, me mandan un mensaje, estaba yo en Chiapas trabajando, me mandó un mensaje de los jóvenes que yo conozco, este grupo de muchachos que son de la Ciudad de México, y me dijeron: ¿cuándo vienes a visitarnos aquí a la ciudad? Y me prendió el foco y Dios me habla en ese mismo instante. Yo estaba en el trabajo y me empezó a hablar Dios: es tiempo de empezar a ejercer para lo que yo te he llamado. Y tiempo después recuerdo que pasó otra semana más, y esos 7 días no pude dormir en cuestiones de sueños. Dios me decía: ve a ese lugar, ve a ese lugar. Yo me dormía, no podía dormir para nada, porque siempre me ponía Dios: ve a ese lugar. De tal manera que como una persona siempre va a pasar procesos y llega el momento de las dudas. Yo me recuerdo en esa ocasión que dije: Señor, ¿será la voz tuya? ¿Será que proviene de esto de ti? ¿Por qué en medio del dolor? ¿No será que por medio de esto yo me estoy imaginando cosas, y como estoy pasando procesos y hay dolor, me quiero huir de las cosas? Y en esa etapa, como todo ser humano, siempre le pone peros a Dios, y me identifico mucho con lo que dijo Moisés, no con lo que hizo, sino en cuestiones de las excusas cuando Dios fue llamado de parte de una zarza, cuando Dios lo llama. Le dice Dios: yo necesito que vayas a sacar a mi pueblo que está esclavizado en Egipto. Y Moisés responde: no soy yo, Señor, manda a otro. Mira que soy tartamudo, como muchos de nosotros, cuando dentro de la iglesia nos dicen: vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a esto, siempre va a haber alguien que va a sacar una excusa y un pero. Y donde yo me he dado cuenta que toda excusa nunca nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y lo vemos literal en Moisés. Tuvo que dejarse guiar por Dios y dejar a un lado las excusas y obedecer al mandato de Dios. Y por lo tanto lo mismo pasó conmigo. Y yo le dije a Dios: no eres tú el que está hablando, porque yo estoy viviendo un proceso y a lo mejor mi mente me dice que huya de este proceso en lugar de enfrentarlo. Y le dije a Dios en aquel entonces: voy a poner a 3 personas. De esas 3 personas que coincidan, que cuando yo vaya con ellos y les hable de lo que me estás diciendo, que coincidan y que me apoyen. ¿Quiénes eran estas 3 personas? El primer puse a uno de mis hermanos, a cual nunca nos habíamos despegado. Y una de las personas que siempre me dice las cosas claras, como son. Por lo tanto, puse en primer lugar a ellos. Uno de mis líderes, y otro, mi líder principal, que era el pastor principal. ¿Por qué puse estas personas? Porque eran las personas con más experiencia, con más tiempo en el evangelio, y por lo tanto mi hermano igual me llevaba pasos agigantados en las cosas de Dios, y él es el que sabía y me conocía cómo me conducía, cuando me movía por mis emociones o cuando era de parte de Dios. Y la sorpresa que yo llevo era hablar primero con mi hermano, y me fue a platicar: ¿sabe qué? Dios me habló y me dijo de esta manera y esto, que tenía yo que ir a la Ciudad de México. ¿Para qué? No sé, Dios no me ha dicho nada, pero que me vaya yo a la Ciudad de México, estando en Chiapas. Y para mi sorpresa, mi hermano me dijo: haz lo que Dios te está diciendo, que no es común en mi hermano que me diga eso. No es común, siempre
hay un análisis de parte de él que me dice las cosas de cómo, y lo que él me dijo es: adelante, cumple lo que Dios está diciendo. Y hasta esa ocasión salí sorprendido, porque ahí como que me estaba convenciendo un poquito de que Dios era el que me estaba llamando. Y por lo tanto voy a segunda persona, uno de mis amigos, líderes principales de la iglesia, y le comparto: ¿sabe qué, hermano? Me pasó esto y Dios me habló de esta manera, me dice. Y le platico la situación, lo mismo, y él me dijo: si es de parte de Dios, va y cúmplelo. Cúmplelo, no te opongas a lo que Dios dice. Y como que ya me lo estaba creyendo, ya el 50% creía yo que era de parte. Pero faltaba mi líder principal, que es un hombre de Dios al que imito mucho su fe, respeto mucho, honro mucho, que fue él el que me ha preparado, me ha formado y me ha dado las estrategias de cómo liderar. Y recuerdo esa noche, le hablo, fue terminando un servicio, y le hablo a mi pastor y le digo: esto Dios me regaló, me dijo esto Dios, ¿qué hago? Le digo: si es de parte de Dios, se van a abrir puertas, y no va a pasar mucho, no va a pasar de esta semana, me dijo el pastor, y se va a abrir puertas, y se abren puertas, mándame un mensaje, y esto es de parte de Dios, y ve a cumplir lo que Dios te ha dicho. Y eso es lo que me fortaleció, y en el momento de ese proceso que estoy yo viviendo, vino una palabra de esperanza y de aliento en mi corazón. Y recuerdo, y justamente lo que me dijo mi pastor, al día siguiente me recibo yo este mensaje de los amigos que yo había conocido de allá en Chiapas, que son de aquí de la ciudad. Conozco a ellos y me mandan un mensaje. Y me dijo: ¿cuándo nos visitas? Te esperamos, aquí está la casa, aquí está todo, no te preocupes, aquí te recibimos. Y confirmó la palabra que era de parte de Dios. Y otras 2 personas más, 3 personas había yo hecho amistad con ellos. Y las 3 personas en el mismo día me mandan un mensaje con el mismo mensaje: ¿cuándo vienes? Aquí te esperamos. Ven a apoyarnos. De tal manera que no dejé pasar mucho tiempo. Me recuerdo que fue un 15 de enero que recibo yo esos mensajes. Y 2 días después yo viajo aquí a la Ciudad de México, sin conocer a nadie. Y en lo económico me recuerdo que solo traía yo 3,000 pesos para sobrevivir. Me vine a la manera, mi familia me dijo: estás loco, eso no es de parte de Dios. Se opusieron muchas cosas, pero tenía la autorización primordial de Dios y de 3 personas a la cual yo seguía y admiraba mucho en cuestiones de consejería, de liderazgo. Llego a la ciudad, llego a una familia, y llego cuando la familia con lo que llego por primera vez, había detalles ahí, y nos dicen: disipúlenos. Recuerdo que había un matrimonio ahí que estaban en proceso de divorcio. Y me empieza a platicar la situación del por qué estaban ya en el proceso de divorcio este matrimonio, de tal manera que me dijeron: ya no hay solución, nos vamos a divorciar. Y yo hablé con esta pareja y les dije: dense un tiempo, dense un mes, que Dios habla, y permítanme orar por ustedes antes de que sucedan las cosas. Y me recuerdo esa ocasión que platiqué mucho con ellos, y lo discipulé a este matrimonio, que gracias a Dios ese fue el primer trabajo que Dios me permitió hacer de parte de Él. Ahora, hoy en día, ¿qué pasó con esta pareja? Esta pareja se restauró, gracias a Dios. Se restauró hasta la fecha. Amén, amén. Y hasta ahorita ya son papás de nuevo. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Ahorita se están equipando para lanzarse al pastorado. Dios es impresionante lo que está haciendo. Por lo tanto, cuando yo salgo de esta familia, me recuerdo que conozco otra familia a la cual donde se abre la iglesia Torre Fuerte. ¿Dónde se abrió la primera iglesia Torre Fuerte? Se abre en Ecatepec, en la colonia Villa de Guadalupe. Y ahí se abre la iglesia a través de una familia que conocimos. Se abre la iglesia, pero Dios me permitió estar en ese lugar. Pero cuando se pone en la iglesia,
mi pastor principal mandó un pastor exclusivo para esa iglesia. Y me habló y me dijo, apóyalo, apoyen la obra y échenle los dos en la obra. Y yo le dije a mi pastor, amén, porque yo estaba aquí. Y yo cuando mandan al pastor a liderar la iglesia, yo no había visto al pastor, pero nunca habíamos conocido personalmente, platicar hasta aquí a la ciudad. Ahora, gracias a Dios, somos grandes amigos, como es Dios. Por lo tanto, ¿qué pasó ahí? Que tiempo después, conozco a través de esta iglesia, va creciendo la iglesia, conocemos más familias, conocí a un hermano también, a la cual recorría mucho el lugar más famoso y más turístico de toda la Ciudad de México, el gran lugar llamado Tepito. Por lo tanto, ahí conocí a algunas amistades y por lo tanto conoció una familia a la cual su hijo necesitaba conocer de Cristo. Me recuerdo una ocasión que llegaron en un servicio, un miércoles de servicio que teníamos, llegaron, platicaron conmigo porque en la iglesia donde nosotros estamos realizamos encuentros y retiros espirituales y yo soy fruto de ello, yo soy fruto de un encuentro y por lo tanto me recuerdo que la hermana se acercó conmigo, platicó conmigo y me dejó pagado su encuentro de aquí hasta Chiapas y por lo tanto a causa de eso, por ese medio conozco a esta familia, regresando del encuentro, me habla nuevamente la hermana y me dice, necesito que le sigas continuidad, mi hijo, que lo disipules, que lo prepares. Y recuerdo cuando yo entro por primera vez a Tepito en la calle Panaderos, de ahí conocí realmente el amor de Cristo. Cuando yo llego a discipular a este hermano, a este joven, me dieron mi bienvenida en ese lugar. ¿En qué aspecto? Que los que estaban ahí, yo no conocía ese lugar. Los que estaban ahí me querían asaltar, me amenazaron, me agarraron entre 5, hasta le bromeé a la familia a ver si no eran sus trabajadores que estaban ahí. El detalle que cuando me agarran, yo les digo, yo soy cristiano, vengo a dar un estudio a una familia. ¿Y qué hicieron estos muchachos? Me soltaron y me pidieron perdón. Algo que a mí me sorprendió. Cuando nosotros oramos, muchas veces oramos, yo fui una de las personas que decían mis oraciones. Dios, ayúdame, cumple tu propósito en mí y mándame en lugares donde nadie quiere ir. Y Dios tomó muy en serio esa palabra y efectivamente me mandó en el lugar donde nadie quiere entrar. Y cuando yo entro al lugar me agarran, por poco me asaltan y pues me amenazan. Gracias a Dios no pasó nada, pero el susto, ¿quién se lo quita a uno? ¿Va? Por lo tanto, ¿qué pasó ahí? Discipulé la familia y por medio de este joven que yo conozco, esta familia, nace la iglesia, la segunda iglesia Torre Fuerte. Por lo tanto, empezamos a hacer celebraciones ahí en la calle Panaderos, por cerca de Tepito, donde fluye leche y miel proféticamente. Amén, aunque fluye otras cosas, pero creemos que Cristo Dios ha estado ahí y siempre va a estar Cristo ahí. Por lo tanto, ahí nace la iglesia hoy en día donde estamos pastoreando. Y yo le decía a Dios, yo no quiero ser pastor, porque yo veía a mi pastor cómo sufría. Yo veía la vida de un pastor. Y yo veía a mi hermano cuando se lanza al pastorado, yo veía su proceso. Y la gente siempre le juzgaba, la gente siempre le decía que no era buen pastor, que no visitaba al pastor. Y, le sacaban un historial a mi hermano. Y yo siempre le dije a Dios, uno de mis anhelos que yo quería hacer secularmente era ser médico cirujano. A la cual igual Dios me habló sobre eso. Y una ocasión, terminando una oración allá en Chiapas, iba yo caminando solo en la calle como a las 11, 12 de la noche. Iba yo caminando y Dios me habla. Te voy a hacer el mejor médico, te voy a meter en la mejor escuela de medicina. Vas a poder sanar muchas vidas. Pero como encontramos siempre en la Biblia, si leemos la Biblia, siempre hay un pero de parte de Dios. Y recuerdo esa ocasión me dijo Dios, pero si tú quieres, te puedo hacer médico
sanando vidas físicamente, Amén. pero no todo eso, vas a sanar también el corazón y el alma de las personas. Amén. Cuando Dios me habla, como todo ser humano, llega a un punto donde se emociona cuando Dios le habla. Y me emocioné, y pasó lo mismo cuando me dieron la promesa que iba a ir a lugares, a naciones, pero nunca me dieron fecha. Y pasó lo mismo con Dios, no me dio fecha. Pasó 2, 3 años para poder cumplir ese propósito. El detalle aquí es que hoy en día estamos aquí en la ciudad, ya gracias a Dios pastoreando una iglesia, pastoreando la iglesia, vemos cómo Dios sí cumple su palabra, cumple el propósito de Dios. Cuando Dios nos llama, hermanos, cuando Dios lo llama a liderar, a congregarse, Dios no se queda con nada y Dios cumple su palabra. Y por lo tanto, a causa de eso, hoy en día aquí somos pastores. Ahora sí podemos decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Anteriormente decíamos, heme aquí, pero envía al otro, decíamos antes. Pero hoy en día entendemos, y el mejor tiempo que yo he pasado, los mejores años de mi vida que he vivido, son en los 11 años que llevo conociendo de Cristo. El mejor año que he vivido, y los tiempos mejores están por llegar. Amén. Este año estamos comenzando, gracias a Dios, con nuevos proyectos en la iglesia. Gracias a Dios vamos a dar un año ya en la iglesia. Este 6 de mayo tenemos nuestro primer aniversario de la iglesia, y por lo tanto Dios está haciendo muchas cosas. Dios está enviando gente capacitada, y si no envía gente capacitada, también Dios manda gente sin conocimiento. Porque me recuerdo una ocasión cuando Dios me alcanza, como diría mi pastor, me alcanza en la calle de la amargura. Calle de la amargura número 666, diría mi pastor. Por lo tanto, Dios ha sido fiel hasta la fecha. Dios ha sido fiel con nosotros y siempre va a ser fiel. Ahora puedo entender el por qué falleció mi mamá, era el propósito. Porque si no hubiera fallecido mi mamá, no conozco de Cristo, y mucho menos estaríamos en este lugar pastoreando una iglesia. Pero gracias a las críticas, gracias al proceso, gracias, en algunas ocasiones me dieron gracias en mi iglesia principal, pero gracias a eso hoy entiendo que eso era de parte de Dios. Ahora veo en la Biblia que Dios no va a hacer nada, no pasa nada en esta vida si Dios no autoriza. Como cuando dice en la palabra que cuando Dios habla, la tierra tiembla. Y justamente el viernes habló y la tierra tembló. Que mucha gente no escuchó la voz de Dios, pero Dios habló en estos días. Ahorita que menciona eso, pastor, híjole, es un punto muy importante porque veíamos Lucas, creo que es 21, que dice que se oirá de temblores y del sol y muchas cosas, pero que todavía no es el fin. Y yo creo que como cristianos tendríamos que estar muy atentos, más que a lo que sucede, a lo que Dios nos está queriendo decir. La cuestión es que como cristianos estamos envueltos en ese miedo y estamos más preocupados por va a temblar, está temblando, cuando nuestro oído tendría que estar atento a lo que Dios está queriendo decir. Y ese es un punto muy, pero muy importante, pastor. No sé, digo, ya que lo mencionó, ¿algo que quiera agregar de eso? Así es. Me recuerdo cuando, para terminar y cerrar esto, quisiera compartirles una experiencia sobrenatural en una de las ocasiones en mi vida. Recuerdo en una ocasión que estábamos al servicio del Señor en un campamento, puros jóvenes. Y recuerdo en esa ocasión que recibo una palabra. Y Dios me dice, habla. ¿Pero qué voy a decir, Dios? Tú solo abre la boca y yo voy a empezar a hablar en ti, me dijo Dios. Y efectivamente, empecé a abrir la boca y empecé a hablar. Dios me bautiza en lenguas, el don de lenguas. Dios me bautizó en ese entonces, cuando mi cuerpo estaba ahí en la tierra, pero yo sentí que mi corazón, mi espíritu y mi alma sale del cuerpo, que mucha gente no va a entender esto, pero cuando yo vivo esto, Dios me dio la oportunidad
de llegar hacia donde Él está. Cuando yo llego a la presencia de Dios, encuentro que está sentado con una túnica muy, muy preciosa, a la cual me mostró su mano, y que tenían agujeros donde pasaron y atravesaron los clavos. Donde sus pies me mostró que tenían los agujeros del clavo. Y me dijo esto: para que tú creas, mete tu dedo en los agujeros. Y me recuerdo que metí mis dedos en los pies del Señor, que cuando yo estaba ahí hablando y hablando, no sé qué estaba diciendo, la gente estaba impactado, todo el mundo estaba impactado, mientras que yo estaba teniendo una experiencia sobrenatural con mi Señor, con Cristo literal. Y por lo tanto, por eso me refiero, cuando nos vamos a la palabra, todo mundo decimos, o la mayoría decimos, Dios, háblanos. Y cuando Dios habla, dice la Biblia que la tierra tiembla. Y la gente, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cómo está la familia? Se alborota, entra en pánico. Pero es una respuesta de que Dios está hablando. Dios está contestando nuestras oraciones. El detalle es que muchas veces pedimos algo, pero no sabemos en qué aspecto y en qué manera Dios va a hablar. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo vivo en este aspecto? Yo estuve en la presencia de Dios y escucho cómo alrededor de mí llegan todas las peticiones de toda la gente. Yo no sé si fue todo el mundo, pero escuchaba todas las peticiones de toda la gente. Y Dios me hablaba en ese instante y me decía: eso es lo que yo escucho todos los días. Y me decía Dios en ese momento, pero lo que más me impactó, o lo que más me sorprendió, fueron 3 oraciones que llegaban y sobresalían más. Y esas oraciones son de 3 mujeres. Por eso yo admiro mucho a las mujeres, porque son mujeres de oración, de intercesión. Amén. Que se ponen a la brecha por la familia, por los hijos. Y la intercesión, la oración de una mujer es poderosísima. Y por lo tanto escucho la primera oración que estaba pidiendo por su familia. Que su familia conociera de Cristo, porque ella era la única dentro de la familia que conocía a Cristo. Otra oración estaba pidiendo una mujer por sanidad de su hijo. Me recuerdo esa oración, que tenía cáncer su hijo. Estaba pidiéndole a Dios. Y otra mujer estaba orando que no entendía cuál era el propósito uno de sus hijos, porque había nacido con síndrome de Down. Y llegaba la oración, y cuando yo escucho ese tipo de oraciones, eso es lo que más me impactó en mi corazón, porque no fueron oraciones ni de hombres ni de jóvenes, fueron de mujeres. Hoy en día, si vemos hoy en día, la mayor parte de las iglesias abundan de mujeres. Así es, así es. Y hombres casi son pocos. Estamos en peligro de extinción, sí, pastor. Hay que hacer algo estos días. Hay que seguir intercediendo y levantándonos. Y por lo tanto, cuando Dios me habla de nuevo y me dice: ahora te voy a ceder el tiempo, y así espontáneamente, rápidamente, se callan todas las voces. Ahora me dice Dios: ¿qué quieres tú? Es tu turno. Y cuando Dios me dice esto: pero antes de que hables, necesito decirte algo. Y me recuerdo que me sacó un pergamino, una hoja, a la cual tenía 10 puntos. ¿Cuáles eran esos 10 puntos? Eran 10 puntos de desobediencia que yo no había hecho en mi casa espiritual. En el primer punto, ¿sabe qué me asomó Dios ahí? La obediencia. Era desobediente en mi iglesia. Por eso yo no te he usado, por eso no te he hablado, porque te faltan esos 10 puntos. Y me recuerdo que el segundo punto era la sujeción. La sujeción, y le digo al Señor: pero Señor, si soy fiel Señor. Y me puse a pensar ahora, y me dio en mi mano este rollo, este pergamino, y me dijo: cumple estos 10 y muchas cosas vas a ver en estos días. Ahora, cuando Dios me dice: ahora, ¿qué quieres tú? Y me recuerdo en esa ocasión, cuando estaba en la presencia del Señor, estaba yo postrado, agachado, quise levantar la mirada, pero una mano me sostuvo en la cabeza y en la espalda, a la cual no pude subir la cabeza para ver el rostro.
Y ahora me lleva a un pasaje que la Biblia dice que hasta la fecha nadie ha conocido todavía el rostro de nuestro Señor Jesucristo. El profeta el profeta Isaías declara que el rostro del Señor quedó totalmente deshecho. Y por lo tanto dice la Biblia que quedó totalmente irreconocible por el trato, por el maltrato que le hicieron por medio de la cruz. Entonces, yo entiendo muchas cosas en ese momento cuando yo estaba con el Señor platicando y me empieza a hablar Dios. Yo le empiezo a hablar tal persona, a la gente que estábamos dentro del servicio del campamento. Dios me empieza a hablar cada uno de esas personas. Tal persona, fulano de tal, así está. Ve y exhórtale, me decía Dios. Cuando recibo todo, yo le digo al Señor que esto nunca se apague, que esto no sea la primera ni la última vez. Y por lo tanto, en ese aspecto, en ese día, en esa fecha, fue donde marcó mi vida. Hasta la fecha lo recuerdo, hasta la fecha, hoy en día yo tuve una experiencia literal con mi Señor, con nuestro Dios poderoso. Por eso siempre hay que motivar a la iglesia, a la gente, decirle que Dios es real, que Dios cambia, que Dios es real y es un Dios poderoso que transforma vidas. Es un Dios vivo, ¿no? Y a veces se nos olvida. Creo que creemos o vemos a Dios muy lejano, cuando Dios de lo que ha intentado todo este tiempo es mostrarse como un padre cercano que está al pendiente de sus hijos. Hay una parte de la escritura, no recuerdo ahorita la cita, pero dice que Él inclinará su oído y estará atento a nuestras peticiones, a lo que nosotros le digamos. Eso te habla de un Dios tan cercano, de un Dios que está presente en cada momento de tu vida. Y la pregunta o la cuestión es, no le creemos. Nos olvidamos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Digo, me sorprende mucho, nunca me lo imaginé. Y realmente creo que un punto importante en la vida de un cristiano es tener un encuentro con nuestro Señor. Así es. Y mientras nosotros no tengamos un encuentro, no podemos avanzar, porque vamos a estar intentándolo por nuestras fuerzas. Así es, pastor. Pero cuando tienes un encuentro, ahí entiendes que tú no eres nada, que es Dios el que lo va a hacer todo. Y híjole, creo que vamos a tener que hacer que regrese, pastor, porque claro, ya hasta nos pasamos. Hay mucho que contar. Si platicáramos del Señor, de las experiencias sobrenaturales que hemos tenido, es algo impresionante. Y es algo que la gente necesitamos enseñarle, que tenga un encuentro literal con nuestro Dios, amén, con el Espíritu Santo, a la cual es un tema igual que quisiera yo abordar más adelante si nos dan la oportunidad de estar aquí. Con gusto, las puertas las tiene abiertas. El conocer el Espíritu Santo fue otra parte de mi vida que dio un giro completo. Conozco, escucho, hablo con Él todos los días, pero tenemos que hacer caso. Por eso la Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Pensamos que el hablar Dios va a venir de muchas maneras, pero de manera grande. Pero Dios comienza desde lo más mínimo de nuestra obediencia. La base de todo es la obediencia y la sujeción dentro de nuestra casa espiritual. Amén. Por lo tanto, queremos bendición, dice la palabra, obedece. Por lo tanto, hermanos, día con día, aprendamos a ser obedientes en toda la extensión de la palabra. Cuesta, hermanos. Yo siempre le digo a la iglesia, es que es muy costoso, pastor. Claro, a nuestras propias fuerzas, diría el pastor, no se puede, sino es con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta tarde, a la cual hago saber siempre a mi Señor Jesucristo, que es el que nos motiva, nos impulsa, amén, a estar en su presencia. Y algo que me ha mantenido siempre a los pies del Señor, a los caminos del Señor, es mi relación íntima con Él todos los días. Sin una intimidad no hay una transformación. Sin una intimidad no hay éxito. Sin una intimidad no hay revelación de la palabra. Pase más tiempo con el Señor a solas. Por lo tanto,
Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Nosotros lo estamos viendo literal. 11 años después estamos viendo viva la palabra de Dios en nuestras vidas y en la iglesia. Amén. No, digo, ya tocó otros temas, pero ya por hoy, digo, también para que no se vaya muy tarde, pastor, pero algo con lo que quiera terminar, algo que quiera decir para terminar. Para terminar, claro que sí, pastor, gracias. Para terminar, un consejo que siempre he dicho a la iglesia a la cual quisiera yo compartir. Tenga un encuentro literal con nuestro Dios poderoso. Amén. ¿Cómo hacer eso? Con la guía del Espíritu Santo. Si conocemos al Espíritu Santo hoy en día en nuestras vidas, la iglesia va a empezar a transformar, nuestra vida va a empezar a cambiar. Tenga un tiempo de intimidad con Él. Aparte un tiempo con Él todos los días. Nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a orar por lo menos 1 hora con ellos. Y por lo tanto nosotros, a lo mejor no es el tiempo, a lo mejor no es el momento, pero si hay una disposición de nuestro corazón, Dios hace muchos milagros. Y mi invitación es que no deje de servir a Dios. Pase lo que pase, usted persista. Pase lo que pase, Dios está en el asunto, Dios lo está formando para algo poderoso que va a venir en su vida. Amén. Y por lo tanto en esta iglesia, por este medio, nos da la oportunidad de compartir su palabra. ¿Qué mejor reconocer que Dios en nuestras vidas es lo mejor que nos puede pasar? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Pues muchas gracias, Pastor Edgar, que Dios le bendiga mucho, le agradecemos el honor de habernos acompañado en esta tarde, el habernos permitido robarle unos minutillos de su valioso tiempo, y espero en Dios que sean muchas más, porque creo que hay muchas cosas que podemos platicar todavía. Amén, y claro que sí. Conocer, porque decía usted hace ratito, ¿no? Creo que cuando hablas con pastores vas viendo que tienen casi la misma historia, te vas dando cuenta que tienen cosas semejantes, pero también te das cuenta que hay cosas que te faltan aprender. Amén. Y te das cuenta que hay cosas que todavía no pasas, entonces que todavía te falta. Y yo creo que eso es un punto importante. Hace tiempo estuve tomando un curso que se llamaba 12 días para actualizar tu vida. Y uno de esos puntos decía que si tú quieres crecer, tienes que tener un mentor. Amén. Para que te haga crecer, para que realmente vayas conociendo a un Dios verdadero. Porque muchas veces, ahora sí como dijo Jacob, de oídas te había oído, mas ahora te conozco, ¿no? Amén. Y yo creo que ese es un punto importante que como cristiano se tiene que acabar. No más oídas, tenemos que vivirlo, tenemos que conocerlo. Hay que entender siempre que la experiencia con el Dios poderoso transforma vidas. Amén. Pues bueno, hermanos, les agradezco, Pastor Edgar, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Les agradecemos a los que nos acompañaron el día de hoy. Pues yo creo que aquí se queda no en nos vemos, sino en un continuará, porque hay muchos temas que todavía tratar con el Pastor Edgar. Les agradezco. Estamos aquí en Radio Vida, la radio que trae salvación a tu vida. Y les agradezco el habernos acompañado. Les comento, por si no nos escucharon el jueves pasado, estamos transmitiendo desde las 9 de la mañana con cantos y predicaciones que se van, que hay durante el día, para que si usted quiere estarnos escuchando todo el día, pues puede hacerlo, y aparte se está alimentando porque hay muy buenas predicaciones. Hoy, hoy estuvo la del Pastor Rubén Hernández, que se llama Ser adorador te va a costar. Estuvo el testimonio de Cristín de Clairo, y creo que son cosas que nos van alimentando, porque nos damos cuenta que todavía nos falta mucho, pero que sí podemos salir adelante tomados de la mano de Dios. Entonces les agradezco una vez más.
Les recuerdo que esto va a ser subido a YouTube. Ya está subido el del martes pasado, voy un poquito atrasado. Pero hoy subo el del jueves de la semana pasada y mañana estaré subiendo este programa. Si no pasa nada y primeramente Dios. Y estará llegando hasta ustedes a través del canal de YouTube de la Iglesia Fuente de Agua Viva. Y después lo tendrán en el Facebook. Bueno, pues les agradezco, que Dios les bendiga. Pastor Edgar, ¿quiere hacer una oración para despedirnos, por favor? Amén, pastor. Claro que sí. Todos los que nos escuchan, vamos a terminar con una oración en esta tarde. Oremos, mi Dios, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos permites estar en este medio, mi Dios. Gracias por todos los que nos escucharon, Padre Santo. Te suplico que tú hables al corazón de ellos siempre, Padre bendito Dios. Pero que sobre todo, Señor, que puedan ejercer el propósito a la cual, Señor amado, tú nos alcanzaste a cada uno de nosotros, Padre, que es proclamar tu palabra, mi Dios. Te suplico, Espíritu Santo, que tú habites en cada familia, en cada corazón. Ayúdalos, Señor Padre Santo, a mis hermanos, Padre bendito Dios, en cada proceso, en cada aflicción, Padre. Tu palabra dice, Señor, que muchos se levantarían con nosotros, en contra de nosotros, mi Dios, pero más a nosotros nunca iban a llegar, Padre Santo. Yo hemos creído tu palabra, mi Dios. Bendigo este medio, Padre Santo. Bendigo a la iglesia. Bendigo a cada uno de los que nos escucharon por esta tarde, mi Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga. Y esta es su estación, Radio Vida, la radio que trae salvación a su vida. Que Dios les bendiga y nos escuchamos el próximo jueves.